suficientemente claro que no es suficiente evaluar a un paciente desde lo que nos dice la báscula. Entonces, el peso básicamente es esto, es una medida de gravedad. Entre más pesado, pues más grave está el paciente y nos preocupa mucho cuando sobrepasa unos números y llega a unas cifras de 3 dígitos en la báscula y simplemente nos dice eso, gravedad, muy obeso, muy pasado, muy gordito, como decimos la mayoría y coloquialmente, pero la adiposopatía es una cosa totalmente diferente. La adiposopatía es una medida de supervivencia. Entre más trastorno metabólico asociado al exceso de tejido adiposo tenga el paciente, pues mayor gravedad hay y mayor probabilidad de mortalidad y de sobrevida o no tiene el paciente. Entonces esto nos cambia ese paradigma de lo que es el peso y de lo que es la adiposopatía. Cuando tenemos un paciente con adiposopatía nos tenemos que ubicar en un escenario de probabilidad de muerte, de mortalidad a mediano o a largo plazo y tenemos que entender que hoy por hoy lo que estamos haciendo es tratando lo que nos dice la báscula y como médicos debemos ir mucho más allá y debemos tratar es lo que está pasando al interior de las células de nuestro cuerpo. Para ir entrando en materia, es más o menos un panorama de lo que es la obesidad en el mundo. Hoy en día tenemos aproximadamente 650 millones de adultos que conviven con obesidad y de esos 650 nos producen aproximadamente 18 millones de muertes al año por riesgo cardiorreno-metabólico. Este es una gráfica de la distribución de lo que es la obesidad en el mundo. Y relacionado con lo que tiene estipulado los países de la OCDE que conforman la OCDE, y vemos que Colombia ya sobrepasa este límite del 18%, 18-20%, y se convierte esto, como lo podemos ver, en un problema importante para la región de las Américas, porque vamos de largo pasando esto y el tiempo nos va mostrando que cada vez de los últimos 15 años esto ha venido increciendo con una expectativa a largo plazo que no es halagadora. Aquí podemos ver dos gráficas en las cuales se muestra al lado izquierdo de la pantalla las 15 principales causas de muerte en todo el mundo en ambos sexos y vemos como el primero y el segundo lugar los dan la muerte por isquemia, enfermedad isquémica del corazón y accidentes cerebrovasculares, estando de lejos la enfermedad isquémica del corazón de las otras tantas. Pero dentro de esas 15 causas, además de estas dos, está la diabetes, está el cáncer, las enfermedades renales, la enfermedad hipertensiva, cardíaca, cirrosis y cáncer, diferentes tipos de cáncer. Entonces, de 15 hay 10 patologías que tienen algo en común y que es lo que vamos a descifrar por qué metemos el cáncer allí, además de la enfermedad cardiovascular. Pero si nos pasamos para el lado derecho, miramos que en Colombia las cosas no distan mucho de lo que pasa en el resto del mundo y miramos como para el 2024 las principales, y se compara con el 2015, cómo han venido comportándose la mortalidad y vemos que también la primera y segunda causa es la misma en la enfermedad isquémica coronaria cardíaca y la enfermedad cerebrovascular. También aparece la hipertensión, aparece la diabetes como causas de mortalidad preponderante en nuestro país. Entonces, vemos que compartimos causas, que compartimos mortalidades y nos estamos comportando como el resto de los países. En el Atlas Mundial de la Obesidad, fíjense, este es un comparativo del índice de masa corporal en el 2010 al 2015 y con una proyección al 2030. Entonces, nos va mostrando la gráfica cómo el índice de masa corporal para hombres, al igual que para mujeres, se viene incrementando desde el 2000 y se va ampliando la curva a partir del año 2015 aproximadamente y se estima pues que el crecimiento importante para el 2030. Para el 2025 teníamos aproximadamente un 64% de nuestra población que tenían sobrepeso, que tenían un índice de masa corporal elevado. Y de esos pacientes, de esas personas, de toda nuestra población que está alrededor de 50 millones de habitantes, 26% cumplían criterios de obesidad. Entonces, esto se está convirtiendo en un problema muy importante que tenemos que entender y tener claro que se estima que para el 2030 tengamos aproximadamente 27 millones de personas, casi 28, de adultos, y estamos hablando solo de adultos que conviven con obesidad.
lo cual entonces nos debe generar una alarma, una alerta y nos tiene que hacer entender que nos tenemos que preparar para atender una gran población con enfermedades asociadas a la obesidad y que la hipertensión o que la diabetes no son enfermedades aisladas, sino que tienen factores en común que tenemos que ir conociendo y tenemos que ir aprendiendo a manejar. Esta gráfica que encontramos aquí al lado izquierdo básicamente es una gráfica que se toma de la encuesta nacional de salud donde se evalúa el peso en las personas en el 2005, en el 2010 y en el 2015. Miren cómo el sobrepeso viene aumentando. En el 2005 teníamos un 32% de la población en sobrepeso. Para el 2015 ya estábamos en el 37% y con obesidad el 13% de la población en el 2005 tenía obesidad y aumentó un 18% para el 2015. Y ya cuando juntamos esta población en exceso de peso, sobrepeso y obesidad, pues tenemos que un 45% de la población en el 2005 tenía esta condición y ya llegamos al 2015 con un 56% de nuestra población y ya para el 2025 estamos aproximadamente en el 63%. Esto tiene que generar una gran preocupación y esto no solamente a los entes gubernamentales, sino a nosotros como sociedades científicas y como profesionales en salud, porque nos tenemos que preparar para una cantidad de población enferma con condiciones potencialmente mortales. Aquí tenemos en esta gráfica de arriba cómo ha venido cambiando el índice de masa corporal para Colombia. En el 2010 teníamos 4 millones de personas que estaban con un índice de masa corporal entre 25 y 30 y se estima que para el 2030 esa población aumente casi al doble a 8.540.000 y a 7 millones en mujeres. Por encima de 35 en su índice de masa corporal teníamos 330.000 en el 2010 y hoy 2030 se estima que esa población sobrepase el millón de personas en hombres y los 2.700.000 en mujeres. Entonces vamos a tener una carga de enfermedad asociada a la adiposopatía, a la obesidad, muy importante, cambiando definitivamente el comportamiento de la mortalidad en lo que es diabetes, enfermedad cerebrovascular, enfermedad isquémica y en cáncer, ¿de acuerdo? Hablábamos ahorita entonces de las principales causas de muerte cuando las agrupamos y encontramos que diabetes, stroke, enfermedad cerebrovascular, enfermedad isquémica, cardíaca y cáncer, ahí se agrupan los 4 tipos o causas de enfermedades principales. Y tenemos unas 15 columnas donde están las 15 causas asociadas o los 15 factores asociados a cada una de esas mortalidades y vemos que los 4 comparten una causa común, alto índice de masa muscular, ¿bien? Pero hasta aquí era lo que teníamos claro, índice de masa corporal, pero afortunadamente ya para el año 2025, el año pasado, la Comisión de Expertos de Lancet en Obesidad y Enfermedades Metabólicas entendieron que venía un problema y era que teníamos pacientes que no estaban dentro del grupo de obesidad, pero que se estaban muriendo por las mismas causas que se morían los pacientes con obesidad. Y esto era una paradoja porque no se entendía claramente por qué estaba esto pasando. Se entendió también definitivamente que hay un cambio en la necesidad de entender la distribución del tejido adiposo, porque tenemos claro que hay diferentes tipos de tejido adiposo y cada uno de estos tiene diferentes funciones, pero realmente es este tipo y es lo que hace cada uno de estos y el exceso de algunos de estos específicamente lo que nos generan problemas de salud y deterioro de la funcionalidad de los pacientes. Entonces, esto hace que fallemos en cómo detectamos a los pacientes, cómo se nos van los pacientes con un peso normal, pero que tienen enfermedades metabólicas. Más adelante los vamos a ver con un caso clínico puntual, que estos pacientes que vemos a diario con dislipidemias, con resistencia a la insulina, pero que tienen un índice de masa corporal y no entendemos por qué tienen esas condiciones. Afortunadamente se cambió. Se tiene claro que la obesidad hoy en día se entiende como un exceso de adiposidad de causas multifactoriales de una causa todavía totalmente no comprendida. Esta nueva tesis tiene detractores, tiene personas que están a favor de ella,
que porque la obesidad no puede ser preclínica, que uno desde que está obeso está clínicamente enfermo, en fin. Lo importante no es eso se dilucidará más adelante, lo importante es entender que ya la obesidad hay que entenderla como un trastorno en la función y un exceso del tejido adiposo que está generando cambios inflamatorios sistémicos. ¿Y por qué tenemos que trascender al índice de masa corporal? Porque el índice de masa corporal nos genera grandes limitaciones, nos deja personas por fuera. Esta gráfica la conocemos todos. Afortunadamente tenemos diferentes tipos de tejido adiposo. Tenemos grasa subcutánea que tiene realmente un papel protector, funciona como reserva de energía, como aislante térmico y como un protector, diferente a lo que hace la grasa visceral, que es una grasa totalmente diferente, son unos adipocitos con unas características histológicas y funcionales totalmente diferentes, tienen un efecto metabólico endocrino y paracrino, ¿de acuerdo? Y tienen unos efectos a largo plazo deleterios. La grasa ectópica visceral, que también es esa grasa que está alrededor de todos y cada uno de los órganos, que se va depositando cuando tenemos un exceso o una necesidad de guardar exceso de energía que traemos de la alimentación. Entonces el cuerpo la guarda en estos depósitos y cuando se exceden los depósitos naturales, pues se van a los depósitos ectópicos. La grasa parda, que también tiene una función básicamente de calor y de gasto energético. Esta gráfica de la derecha la conocemos todos, pero es muy importante y aquí pienso yo que se centra el problema, la diferencia entre el tejido adiposo normal y el tejido adiposo enfermo. El tejido adiposo normal es un tejido adiposo que empieza a hacer hiperplasia, simplemente se empiezan a multiplicar las células con un tamaño normal, pero que permiten y tienen una velocidad de crecimiento adecuado, que permiten una angiogénesis, que permiten que se den unos procesos metabólicos diferentes a lo que pasa en el tejido adiposo enfermo, donde tenemos adipocitos que son hipertróficos, que crecen a una velocidad que no permite la angiogénesis, que produce hipoxia, y esa hipoxia produce lisis de estos mismos, liberando ácidos grasos libres, liberando citoquinas inflamatorias y generando toda esta cascada inflamatoria y esta fibrosis que finalmente es la que se va a reproducir en los diferentes órganos y en los diferentes tejidos, generando la lesión no solo a nivel orgánico, sino a nivel vascular sistémico. Entonces, esta es una gráfica donde he tratado de entender todo este entramado de cómo conecto yo la adiposopatía con la aterosclerosis, con la lesión renal crónica o con la enfermedad por hígado graso. Y entonces tenemos hoy en día suficientemente claro que hay dos vías. Una es la vía de la lipotoxicidad y otra es la vía de la metainflamación, ¿de acuerdo? Entonces, cuando tenemos ese tejido adiposo hipertrófico, hipersecretor, con una cantidad de macrófagos M1 liberando interleuquina 1, interleuquina 6, factor de necrosis tumoral, cambia totalmente el secretoma de este tejido adiposo y se vuelve un secretoma proinflamatorio. Hace que disminuya la adiponectina, que tiene ese factor protector endotelial, y aumenta entonces resistencia a la insulina, hiperglicemia, y se genera ese daño endotelial que a largo plazo y posteriormente nos genera todos los cambios protrombóticos intravasculares, el angiotensinógeno y el fibrinógeno nos alteran toda esa estructura del endotelio, aumentando la resistencia periférica, aumentando la presión arterial, generando además resistencia a la insulina, y esto va a terminar generando fibrosis. Por otra parte, el estrés oxidativo que producen estas interleuquinas 6 y todas estas interleuquinas inflamatorias hacen que se incremente la producción de especies reactivas de oxígeno y de productos finales de la degradación de la glicación avanzada, perdónenme. Esto hace que se perpetúe esa lesión celular, esa inflamación y esos cambios fibróticos, produciendo la lesión ya en cada uno de los órganos. Si no fuese suficiente con todo el proceso inflamatorio, pues entonces aparece la lipotoxicidad. Y entonces es cuando vemos que se empieza a liberar ácidos grasos libres, se empieza a liberar al torrente sanguíneo estos ácidos grasos libres que se producen de la explosión de estos adipocitos enfermos y estos adipocitos muertos,
Esto genera tejido adiposo ectópico que también a su vez se va a ir a depositar a cada uno de los órganos y va a perpetuar el daño, la fibrosis en el corazón, el aumento de la presión glomerular en el riñón, el tejido adiposo y ácidos grasos intrahepáticos con lo que conocemos como fibrosis y enfermedad hepática metabólica también en el músculo y en los vasos. Entonces, este es una imagen que nos permite entender que definitivamente tener un exceso de tejido adiposo visceral, lo único que nos va a llevar por cualquier vía es a tener una lesión metabólica orgánica y definitivamente esto nos tiene que generar una alerta. Toda persona que tiene exceso de tejido adiposo está enfermo, así esté totalmente asintomático, está enfermo y tenemos que ir a buscar activamente la enfermedad y los signos de enfermedad antes de que se produzcan los daños. No hay otra forma, no hay otra vía. Todo quien tiene exceso de tejido adiposo en su cuerpo está enfermo. El daño vascular, entonces, se los decía ahorita, se pierde esa capacidad de almacenamiento del tejido adiposo visceral, se produce lo que se conoce como el spillover metabólico, que es ese estallido del adipocito, liberando a la sangre todos esos ácidos grasos libres, todas las citocinas inflamatorias, y ya a nivel de la íntima, la membrana basal, la túnica y todas las estructuras de los vasos arteriales, disminuyen la producción de óxido nítrico y aumenta toda la fibrosis, aumenta la resistencia, produciendo hipertensión arterial, como se los explicaba previamente. Con respecto a la falla cardíaca que hay, y hoy entendemos que esa lesión endotelial, que esa fibrosis y ese exceso de tejido adiposo epicárdico tiene un efecto ya claro y suficientemente dilucidado a nivel cardíaco. Entonces, tenemos claro que el riesgo de insuficiencia cardíaca por cualquier causa se aumenta un 8% cada vez que aumenta un punto el índice de masa corporal. Y esto es muy grave porque nos permite entender por qué los gorditos se ahogan, inclusive sin tener una disminución de la fracción de eyección ventricular, sin tener una falla cardíaca establecida o con depresión de la fracción de eyección ventricular. Entonces, la fibrosis que se produce en la aterosclerosis y toda esa metainflamación que hay en el epicardio produce deterioro y disminución en la contractilidad del corazón, produce restricción pericárdica, produce rigidez y alteraciones eléctricas. Ya sabemos también que estas personas que tienen exceso de tejido adiposo tienen mayor riesgo de arritmias y de fibrilación auricular. Disfunción diastólica, y esto nos va a llevar entonces a la ya claramente conocida insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, que tenemos que buscar activamente en nuestros pacientes. Hoy en día, afortunadamente, tenemos marcadores que nos permiten con un péptido natriurético poder determinar tempranamente y dar tratamiento a estos pacientes. Aquí en la izquierda tenemos una imagen de un ecocardiograma, pero hay algo interesante y es cómo se puede empezar a medir ya como una estrategia diagnóstica temprana la grasa epicárdica, siendo este ya un factor predictor de daño posiblemente cardiovascular y que nos puede permitir adelantarnos de una forma muy temprana a posibles lesiones secundarias y una falla cardíaca por restricción y por fibrosis miocárdica. Entonces, cosas que tienen que empezar a cambiar en nuestra conducta, no solamente en los internistas y en cada uno de los profesionales, sino en los cardiólogos, inclusive los radiólogos también, porque esta medida para tomarla no se necesita ser cardiólogo, lo puede hacer una persona entrenada y es medir específicamente la grasa epicárdica y poder medir la evolución en el tiempo porque este es un predictor de falla cardíaca. Con respecto al riñón, ¿qué pasa? Pues básicamente el proceso sigue siendo el mismo, es un riñón que está atrapado, que está rodeado por tejido adiposo, ¿de acuerdo? Ese tejido adiposo genera compresión también en las arterias aferentes y eferentes y las estrangula mecánicamente, hace que se altere totalmente
el drenaje venoso y aumenta la presión en el glomérulo, aumenta la filtración glomerular, pero esto genera la lesión de los podocitos, permitiendo que haya filtración de proteínas, y aquí podemos nosotros encontrar entonces el primer signo de lesión renal en un paciente con adiposopatía, y es la microalbuminuria. Por eso es tan importante que a los pacientes también les hagamos seguimiento. La hiperinsulinemia también es un factor que es frecuente en el paciente con adiposopatía y produce vasodilatación en la arteriola aferente, y esa congestión es lo que nos genera el daño a nivel glomerular temprano, y que es uno de los primeros avisos que tenemos también. Hablamos claramente hoy y tenemos suficientemente claro que hay algo que se llama la glomerulopatía asociada a la obesidad. Pacientes que no tienen hipertensión, que no tienen diabetes, pero estos son estudios que se han hecho en España, se hacen con biopsia renal. Obviamente nosotros no tenemos la posibilidad frecuente de hacer este tipo de estudios, pero miremos cómo hay hipertrofia del glomérulo y cómo se alteran las arteriolas glomerulares, se van dilatando por el aumento de esa presión y la obstrucción, y cómo va cambiando totalmente el mesangio en el glomérulo y se va dando toda esta lesión glomerular que se documenta como una lesión asociada al aumento de la presión. Esto es lo que conocemos como glomerulopatía asociada a obesidad en pacientes que no tienen ninguna patología de base previa, pero que están haciendo microalbuminuria, y el único factor que tienen es el exceso de tejido adiposo, que tienen adiposopatía. No vamos a ir a hacer biopsias de riñón a todos los pacientes con obesidad, pero sí lo que podemos hacer es una microalbuminuria, que es de fácil consecución y de bajo costo, y nos permite hacer un diagnóstico temprano. Con respecto a la lesión hepática metabólica al hígado graso, a la lesión hepática metabólica por exceso de tejido adiposo, también hemos venido hablando mucho, ha venido tomando gran relevancia en el medio, porque una de las principales causas de cirrosis hoy por hoy, lo digo yo en mi experiencia, en mis primeros 15 años como médico, tengo en mi memoria 2 o 3 pacientes con cirrosis de origen alcohólico, pero en los últimos 5 años, yo hace un rato perdí la cuenta de cuántos pacientes con cirrosis de origen metabólico estoy viendo. Para nosotros en Colombia, pues realmente no era una patología que tuviera mucha relevancia, pero hoy en día, bueno, probablemente yo me encuentro sensibilizado por lo que hago, pero es una patología que cada vez tiene mayor presencia en nuestros pacientes. Veíamos con mucha frecuencia reportes de ecografía con esteatosis hepática grado 1, grado 2 o grado 3, y la conducta es: haga dieta, señora, y no se preocupe, se hace una ecografía cada año. Pues resulta que no, realmente no es una ecografía cada año, y no es solamente haga dieta y haga ejercicio. Tener un hígado graso, tener una esteatosis hepática ya nos tiene que alertar y hacer entender que no solamente es el hígado, sino que también es el corazón, que también es el riñón. Eso es como cuando vemos en un estudio de imagen y vemos una placa ateromatosa. Eso ya nos tiene que generar una alarma, porque como está esa aorta, como está esa carótida, pueden estar las coronarias y estarán también las vertebrales o las cerebrales. Igual pasa con el hígado graso. Con una particularidad, que la detección temprana y la intervención oportuna pueden cambiar definitivamente el pronóstico de los pacientes. Sabemos que tener hígado graso, tener esteatosis hepática no es lo mismo que tener fibrosis, y por eso tenemos que buscar qué grado de fibrosis, y tenemos que ir activamente a evaluar estas condiciones en los pacientes, porque en una fibrosis media y avanzada ya no hay reversa, ya no hay vuelta atrás, y lo que queda simplemente para el paciente es esperar. Sabemos que en nuestro medio pensar en un trasplante hepático pues no es lo más factible, y esto lo podemos determinar tempranamente. Perdón, se me fue por acá. Ok, esta es la nueva definición de que se determinó el año 2025 de cómo clasificar la disfunción metabólica hepática, o la enfermedad hepática más bien. Entonces, en primer lugar tenemos lo que es la disfunción hepática metabólica asociada a esteatosis, y básicamente son pacientes que tienen
cambios radiológicos con un factor de riesgo como prediabetes o diabetes, sobrepeso, obesidad, dislipidemia o hipertensión. Diferente a lo que es la esteatosis hepática o la disfunción metabólica asociada a adiposopatía con ingesta de alcohol. Ya estos son otro tipo de pacientes que tienen un mayor riesgo de complicación, un mayor riesgo de fibrosis y cirrosis finalmente, pero que son personas que en el caso de las mujeres tienen un consumo de entre 20 y 50 gramos al día de alcohol y para los hombres entre 30 y 60 gramos. La enfermedad hepática asociada a alcohol, pues ya es una persona que tiene una disfunción metabólica hepática, pero no tiene asociada enfermedad alguna, ni obesidad, ni trastorno metabólico, y que tiene una ingesta de 50 gramos al día o mayor a 50 gramos al día para mujeres y 60 para hombres, y están las otras diferentes causas de obesidad, de hepatopatía, perdón. Aquí podemos ver entonces en esta imagen cómo se ve un adipocito sano, cómo se ve un tejido adiposo microscópicamente, con células que realmente no tienen ninguna alteración, se ven algunos glóbulos rojos, pero fíjense cómo se infiltra un hígado con adipocitos y cómo vamos viendo, perdónenme, que estas vacuolas o estos ácidos grasos libres se van incluyendo dentro del hepatocito y finalmente se van hipertrofiando y van creciendo tanto hasta que finalmente terminan estallando las células y produciendo estos cordones fibróticos que es lo que altera la función y lo que tenemos y lo que cambia la condición del paciente de un hígado graso o a una esteatohepatitis, que tenemos que irla a buscar activamente con las alteraciones y las pruebas de función hepática como tal. Tenemos claro que en hígado graso, el paciente con hígado graso no se muere realmente por fibrosis. La mayor proporción de pacientes con hígado graso se mueren por enfermedad cardiovascular, y esto está suficientemente claro también, y por eso esto lo tenemos que ir a buscar tempranamente, porque lo que está pasando en el hígado simplemente es lo que está pasando en el riñón, es lo que está pasando en el corazón y es lo que está pasando en los diferentes órganos. Aquí vemos entonces cómo avanza en el tiempo y ya ese hígado no se ve graso, no se ve con vacuolas de grasa, sino que se ven los cordones fibróticos en la cirrosis. Y una cosa suficientemente clara hoy día también es que el paciente tiene mayor riesgo de fibrosis no por la severidad de la esteatosis, sino por el tiempo que dure con la misma. Entonces, que el paciente tenga una esteatosis grado 2 o grado 3 no significa que tenga más riesgo. Lo que hace, puede ser que tenga una esteatosis grado 1, grado 2, pero si lleva mucho más tiempo con ella, ha tenido una mayor muerte celular, ha estado más tiempo expuesto y ha tenido una mayor pérdida de hepatocitos, lo que aumenta el riesgo, pues entonces, de la fibrosis crónica irreversible. En el músculo, finalmente, también pasa lo mismo. Hace 2 o 3 días se terminó el Congreso de Endocrinología y Metabolismo. Hoy en día, pues fueron muchas o varias las conferencias en las cuales se habló de músculo, de la importancia del músculo, porque es cierto que tenemos mayor longevidad, tenemos la oportunidad de que los pacientes, si hacen un infarto, se les haga un cateterismo, se les ponga 1, 2, 3 stent, y se pueden hacer muchísimas cosas, pero un adulto mayor sin músculo, pues la calidad de vida y no es buena y la dependencia deteriora mucho su funcionalidad. No vale la pena tener 90 años cuando estamos postrados en una silla, y para poder tener independencia necesitamos tener una muy buena calidad de masa muscular. Bien, entonces, preocupa la presencia y el entendimiento hoy de lo que es la adiposopatía asociada a pérdida de masa muscular, porque esto empeora el pronóstico en los pacientes. Hay una infiltración del tejido adiposo en las fibras musculares, en los fascículos, y estos ácidos grasos libres hacen que en la membrana celular se altere el intercambio de calcio, y esto altera obviamente la contractilidad de la fibrilla muscular, alterando la funcionalidad. Esta metainflamación que ya hemos venido hablando produce igualmente fibrosis y alteración de todo lo que es la estructura, la estructura muscular y la funcionalidad de las mismas, con lo que eso nos va a llevar a largo plazo.
Ya este esquema es una modificación de lo que conocemos como el continuo cardiometabólico que nos mostró la Asociación Americana del Corazón por allá en el 2023, cuando comenzamos en el estadio 0 con los 8 esenciales para la vida que tienen que ver con buena alimentación, buen sueño, no fumar, buen control del peso, de la presión arterial, etcétera, ¿cierto? Y habla de un estadio 1. Pero este estadio 1 realmente tenemos que entenderlo como un exceso de tejido adiposo disfuncional. Yo no estoy de acuerdo en ese gráfico que el estadio 1 presenta una silueta de una persona con obesidad. Eso para mí está mal enfocado porque no hace alusión ni al perímetro abdominal ni al peso de del paciente, sino al exceso de tejido adiposo disfuncional. Este es el estadio 1 donde todavía no hay ninguna alteración estructural ni orgánica, y aquí es donde nosotros podemos intervenir y aquí es donde tenemos que buscar ayudar a nuestros pacientes. Ya en el estadio 2 tenemos unas condiciones totalmente diferentes, ya hay aumento de la presión arterial, ya hay aumento o resistencia a la insulina, incluso puede haber enfermedad renal temprana con albuminuria leve, que se los comentaba previamente, o daño vascular inicial. Aquí hay un punto crítico, porque cuando llegamos al estadio 3 ya estamos en una situación diferente. Yo les digo a mis pacientes que cuando están en el estadio 3 es como estar parado en la punta de un trampolín y abajo están todos los amigos diciéndole tírese miedoso, pero los amigos allá se llaman infarto, se llama trombosis, se llama falla cardíaca o fibrilación auricular. Entonces ese estadio 3 es el donde está la enfermedad ya establecida, pero está en forma subclínica. Definitivamente a nivel renal hay albuminuria, o a nivel vascular podemos encontrar aleatoriamente placas de grasa, sea en la carótida, en las femorales o en la aorta. Claro, más frecuentemente buscarlo en las femorales, que se ven primero, y los estudios han venido mostrando que se ven primero las placas en las femorales antes de formarse siquiera en las carótidas, y hay que irlas a buscar activamente. Hay hipertrofia ventricular, enfermedad cardíaca subclínica o disfunción endotelial, y esta ya, pues finalmente solo falta un empujoncito para llegar o al infarto o a la falla renal franca o a eventos cardiovasculares o MEIS como. Importantísimo en este caso entonces que intervengamos tempranamente al paciente y que hagamos una búsqueda activa de todas estas condiciones. Con respecto al cambio que tenemos que darle a lo que es el índice de masa corporal y por qué nos limita, porque ya podemos entender esto, como una persona con un peso normal y metabólicamente sana, que es a quienes queremos tener y como queremos tener a nuestra población, tienen sensibilidad a la insulina adecuada, no tienen inflamación sistémica y todo su perfil metabólico está sano. Pero tenemos pacientes que realmente tienen un peso normal, pero metabólicamente son obesos, tienen unas condiciones y unos cambios dados por un aumento de la grasa visceral, producen resistencia a la insulina, pueden tener hipertensión, dislipidemia, y esta es la población que a nosotros se nos está quedando por fuera cuando solamente evaluamos el perímetro abdominal o el índice de masa corporal. Pero estos pacientes también se nos van a morir, y se nos van a morir por la misma razón. El otro paciente es el paciente obeso metabólicamente sano, es el gordito sano que le dicen y que se ufana de que no sufre de nada, pero este paciente solo necesita un poco de tiempo. Démosle un poco de tiempo para que empiece a presentar toda esa cascada inflamatoria y esa cascada metabólica que lo va a llevar definitivamente al daño orgánico. Entonces, ¿cómo vamos a cambiar eso y cómo ya vamos a terminar? Nos faltan unas pocas diapositivas nada más. ¿Cómo vamos a cambiar? ¿Cómo lo podemos hacer? Cambiando el paradigma del índice de masa corporal. Hoy en día tenemos otras alternativas, ir a la vanguardia y hacer una evaluación integrada. Conocemos la DEXA como el gol estándar para evaluar el tejido adiposo. Sin embargo, es una técnica costosa que no es de fácil acceso, pero cuando se puede usar, hay que hacerlo. La antropometría y la evaluación por medidas y la plicometría, pues es un poco compleja, pide mucho tiempo para hacerla y requiere entrenamiento. Se lo hacen básicamente nutricionistas o personal que está dedicado específicamente a esto. La composición corporal por impedanciometría, que es una técnica que está en auge. Hay equipos que permiten hacer mediciones confiables.
de fácil acceso, de bajo costo, y que cada día se impone mucho más. Y lo otro son los marcadores biológicos que también podemos evaluar para encontrar la lesión en los pacientes. La ecografía de la obesidad es otra técnica que también, y la ultrasonografía ha venido cambiando nuestra práctica y se está volviendo un instrumento más para examinar a nuestros pacientes. Ya podemos mirar la grasa subcutánea, podemos mirar la grasa intraabdominal o la grasa omental, y la grasa retroperitoneal como la grasa epicárdica y la grasa perirrenal. Estos son marcadores también de enfermedad metabólica y tenemos que ir migrando y tenemos que irnos preparando con estas nuevas técnicas de medición y de evaluación del paciente que nos permitan pasar solamente del índice de masa corporal a un conocimiento y a un entendimiento completo de nuestro paciente. Entender que no solamente es pesarlo, entender que cuando no tenemos estas técnicas de medición también podemos hacer una evaluación del perímetro abdominal y una relación cintura-cadera que también nos permite pensar y sospechar que hay algo en nuestros pacientes. Esto no me voy a quedar, las nuevas, o ya no son nuevas, indicaciones para el diagnóstico de obesidad que fueron publicadas con Lancet. Este es un caso de los pacientes que vemos acá con el grupo nuestro. Esta es una paciente de 51 años, es una paciente femenina, tiene antecedentes de dislipidemia e hígado graso sin un seguimiento médico adecuado, viene eventualmente a la consulta, vive en Alaska y cada que viene a Colombia pues se hace sus chequeos médicos. Ella ha venido con cifras tensionales elevadas de forma intermitente, en algún momento un médico le envió algunos antihipertensivos, pero pues realmente ella no se los toma adecuadamente porque la presión se eleva y no hace un seguimiento correcto. Vino a una evaluación y un monitoreo de presión arterial, y le pedimos unos exámenes. Fíjense, trae un colesterol total en 248, un LDL en 163 y unos triglicéridos en 158, una glicosilada en 6.1, una función renal en términos generales bien, con una tasa de filtración de 80, transaminasas normales, y cuando la pesamos, 61 kilos, 1,59 de estatura y un índice de masa corporal de 24. Realmente normal. Y si me preguntaba ella, doctor, yo no entiendo, yo porque yo no soy gorda, en mi familia no hay obesos, no hay nada de esto, pero yo porque tengo todo esto que tengo encima. Le hicimos una composición corporal, fíjense, 61 kilos, pero de esos 61 kilos, era 21 kilos de masa musculoesquelética y 21.7 kilos de grasa. Había una mayor relación de grasa con respecto al músculo esquelético, y cuando miramos su índice de masa era de 23.9, pero el porcentaje de grasa era de 35.4%, cuando lo que esperamos para una persona, una mujer en ese segmento de la vida es que esté entre el 26 y el 28%. Que aquí entonces empezamos a entender que hay un acúmulo de tejido adiposo, y si segmentamos la grasa, fíjense que en el abdomen, en el tronco, tiene 11.4 kilos de grasa. Aquí está la grasa visceral y la grasa subcutánea, que corresponde aproximadamente a un 225% de lo que debería de tener esta paciente. Y en los brazos de 1.6 kilos, que es aproximadamente un 176%. Entonces empezamos a entender que definitivamente tiene un exceso de tejido adiposo y que principalmente es visceral y abdominal. Esta paciente, si bien es cierto, no tiene una obesidad, si tiene un buen índice de masa corporal y un perímetro abdominal, sí tiene una concentración de tejido adiposo ectópico. Si miramos la masa muscular, aquí tenemos una disminución de la masa muscular en miembros inferiores, ¿de acuerdo? Tiene un 87% de lo que debe tener, entonces nos empieza a hablar de qué cosas más están pasando. En lo que respecta a la grasa visceral, miramos que hay un nivel de 11 centímetros cuadrados, cuando lo que esperamos es que sea por debajo de 9. Esto ya nos aclara más el panorama de por qué hay hígado graso, de por qué hay dislipidemia y todo lo más que está pasando. Nos dice que es una paciente ligeramente obesa, paradójicamente, cuando tiene un índice de masa corporal de 24. Esta es la forma como hoy en día debemos entender y evaluar a nuestros pacientes, y no quedarnos tranquilos simplemente porque tienen un índice de masa corporal adecuado. ¿Cuál es la nueva brújula? Entonces, ¿para qué vamos cerrando acá? ¿Cuál es la nueva brújula diagnóstica? Tenemos que ir más allá de la glucosa, tenemos que ir más allá de la evaluación básica que hacemos, y entiendo que el tiempo apremia en la consulta y no logramos, pero podemos hacer una relación de triglicéridos y HDL para que
podamos detectar tempranamente la insulinoresistencia. Un punto de corte por encima de 2.5 ya nos hace entender que este paciente está presentando insulinoresistencia antes de que aparezca la hiperglucemia, y podemos entrar a cuidar a nuestros pacientes y a trabajar activamente para disminuirla. El índice de fibrosis es un índice que debemos evaluar en todos los pacientes que tengan hígado graso, independiente de que sea 1, 2 o 3. Sabemos que el hígado graso tiene que ver con la relación del operador y del equipo muchas veces, y que el 20% de los pacientes con hígado graso no se alcanzan a detectar en la ecografía. Entonces, si tenemos un paciente que la ecografía nos dice que tiene hígado graso, así sea estadio 1, ya nos tenemos que preocupar, porque no sabemos ni qué tanto es realmente ni cuánto tiempo lleva con esteatosis hepática. Hagamos el FIT4 y si tiene un índice mayor de 1.3, ya estamos teniendo claro que es un paciente que tiene un riesgo intermedio de fibrosis y ese paciente tiene que ser intervenido activamente. Y no se queden tranquilos con enviar el paciente al hepatólogo. Y esa fue una discusión que teníamos hace días, porque nosotros vemos pacientes con fibrosis y hacemos la remisión al hepatólogo y nos quedamos tranquilos. Hice lo que tenía que hacer. Pero resulta que el hepatólogo no sabe de obesidad, el hepatólogo no maneja eso y no hay medicamentos claramente disponibles para revertir la fibrosis ni para revertir la esteatosis hepática. Entonces tenemos que hacerlo nosotros desde nuestro consultorio como médicos especialistas, interviniendo la obesidad, interviniendo los otros factores de riesgo, porque lo que el hepatólogo va a hacer es pedirle más pruebas de función hepática y volverlo a ver dentro de 6 meses cuando tenemos un sistema que no da oportunidad a llegar a estas especialidades. Sí hay que remitirlo, sí hay que enviarlo, pero tenemos que tratarlo nosotros. Y lo otro que hay que medir es la microalbuminuria y la relación albumina-creatinina, que también es un predictor temprano de lesión glomerular asociado a exceso de tejido adiposo. Con respecto a la farmacoterapia, este es un tema que ya está suficientemente discutido, lo conocemos. El ingreso de los ISGLT2, pues definitivamente marcaron un antes y un después en lo que tiene que ver con la enfermedad cardiometabólica, en la nefroprotección y en la cardioprotección. Y ya a través de estos años, desde el 2016 que empezaron a aparecer los primeros estudios, hasta 2024 cuando se publicó el Flow, que nos mostraron definitivamente que el uso de estos medicamentos, de los agonistas del receptor del GLP-1 y de los ISGLT2, cambiaron el pronóstico y la expectativa de vida de los pacientes. Todo lo hemos visto, todo lo hemos constatado, como nuestros pacientes con falla cardíaca mejoran su calidad, con lesión renal mejoran, y por ende esto tiene mucho que ver con el exceso de tejido adiposo, y hay varios estudios muy interesantes cómo ya se está midiendo la grasa epicárdica por vía de ecografía en estos pacientes que utilizan este tipo de medicamentos. En esto no me voy a detener mucho, simplemente para ir terminando, evitar los errores que comúnmente cometemos en nuestra práctica. Lo primero es validar que el paciente con peso normal está bien, que el índice de masa corporal está bien. No, no podemos quedarnos allí, tenemos que estar seguros que no hay lesiones secundarias a la hipotoxicidad. Midamos el perímetro abdominal, la relación cintura-cadera, y miramos que no tenga un fenotipo que sea delgado, no obeso, metabólicamente enfermo. Otro error que cometemos con frecuencia es creer que la glucosa normal nos descarta una enfermedad metabólica. No, tenemos que buscar índices de resistencia a la insulina y la relación triglicéridos HDL. Es una relación muy sencilla que podemos hacer en el computador o en el teléfono y nos puede indicar que el paciente ya tiene signos de insulinoresistencia. Diagnosticar el hígado graso sin estratificar el riesgo es un error. Si tiene hígado graso, nos vemos en un año con una nueva ecografía. No, señor, midámosle el índice de fibrosis, y si hay fibrosis, pues sí, remitamos al paciente, pero intervengámoslo agresivamente, porque hoy en día tenemos medicamentos para hacerlo. Y ese es el otro error. No esperemos a que tenga una lesión estructural establecida, que tenga lesión hepática, renal o cardíaca para iniciar tratamiento. Iniciemos tratamientos tempranos. Tenemos un arsenal terapéutico que nos lo permite. Sabemos que nuestro sistema de salud está pasando por una crisis, pero no nos podemos quedar
anclados en eso y no intervenir en nuestros pacientes. Cosas claras es que no estamos aquí simplemente para bajarle el peso al paciente y que él quepa en su ropa, sino que estamos definitivamente para que el metabolismo le permita seguir viviendo, que podamos manejar su metabolismo, controlarlo y regularlo para que tenga una mejor calidad de vida. Entonces, finalmente, y para terminar este rato, cosas que tenemos que tener claras, y es que el daño cardiometabólico no se da de un día para otro, comienza con años de antelación antes de que sea evidente, y esperar a que aparezca la enfermedad definitivamente es un error. Y lo dijo Bernard, uno de los primeros pioneros en investigar el páncreas y en investigar sus funciones, es que el médico del futuro definitivamente será el experimentador que busca en lo invisible la explicación a la enfermedad. Muchísimas gracias a todos por su espera, por su paciencia. Si hay alguna pregunta.